Hola a todas, hola a todos. Espero que estéis lo mejor posible y preparados para otro vídeo de naturales. Con este nuevo vídeo empezamos el bloque 6 que trata sobre la materia. Me gustaría, antes de empezar, poneros un pequeño trozo de un vídeo que está muy relacionado con este tema. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Lo que nos está contando Bruce Lee en esta célebre entrevista es que efectivamente el agua no tiene forma. El agua adopta la forma del recipiente que lo contiene. En realidad esto no ocurre solo con el agua, ocurre con todos los fluidos, en particular con todos los líquidos. Pero el agua, si la congelamos, deja de ser líquida y se convierte en un sólido que ya tiene forma fija. Vamos a hablar entonces de estados de agregación, pero antes necesitamos introducir qué es esto de la materia. ¿Vale? Materia vamos a definir como todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Habíamos hablado de que la masa era una propiedad que estaba relacionada con la atracción entre los cuerpos de tipo gravitatorio. ¿Os acordáis de la unidad de masa en el sistema internacional? Era el kilogramo. Por otra parte, el volumen es una magnitud que mide el espacio que ocupa algo. En el sistema internacional, su unidad era naturalmente el metro cúbico, pero dijimos que en la vida cotidiana era más habitual utilizar el litro. Esta era una magnitud derivada, por cierto. Bueno, esta definición es bastante general y por eso dentro de ella entran muchísimos tipos diferentes de materia. ¿Vale? Desde rocas hasta nosotros mismos o otros seres vivos. La propia agua ocupa un volumen y tiene una masa, aunque no tenga forma fija. El humo, aunque parezca increíble, aunque parezca algo más inmaterial, es igual de materia que el agua, ya que ocupa un espacio y tiene una masa, aunque sea pequeñísima, tan pequeña que puede flotar en el aire. El mismo aire de los globos también es materia. De hecho, si pesáramos con una balanza muy precisa la masa de un globo antes y después de hincharlo, podríamos comprobar que efectivamente pesa más después, porque el aire pesa, tiene masa. Por último, si os acordáis de la primera evaluación cuando hablábamos de las auroras boreales, las auroras boreales también están compuestas de materia, ¿vale? Pero es una materia un poco especial, un poco exótica. Enseguida hablaremos de ella. Antes, sin embargo, me gustaría detenerme un poco en las propiedades de la materia. Ya hemos hablado de dos de ellas, la masa y el volumen. Sin embargo, midiendo solo masa o volumen, nosotros no podemos distinguir un tipo de materia de otro. Por ejemplo, podemos tener un kilo de paja y un kilo de hierro. La masa es la misma, pero obviamente el tipo de materia no lo es. Por eso decimos que la masa, el volumen y otras propiedades como la temperatura son propiedades generales de la materia. No nos permiten distinguir un tipo de materia de otro. Frente a estas, tenemos otras que sí nos permiten distinguir tipos de materia. ¿Os acordáis de la práctica que hicimos de reconocimiento de minerales? Ahí podíamos distinguir los distintos minerales fijándonos en su densidad, su dureza. Estas son propiedades específicas que nos permiten distinguir un tipo de materia de otro. Ahora bien, el mismo tipo de materia, por ejemplo el agua, puede encontrarse en distintos estados, agua líquida o hielo. ¿Qué es esto de los estados? Técnicamente se llaman estados de agregación, y los conocéis, son sólido, líquido, gaseoso, y en la primera evaluación también hablamos de un cuarto que se llama plasma, que es el que forma las auroras boreales. Aquí os he puesto una tabla resumen con las propiedades de los cuatro estados. Me he fijado en si la masa es fija, si el volumen es fijo y si la forma es fija. Si no entendéis bien esta tabla, os remito al vídeo de Happy Learning al respecto. En la presentación que os voy a pasar podéis encontrar el enlace. Aquí de lo que voy a hablar es del plasma, que en la presentación no mencionan porque es un poquito más avanzado. Fijaos que las propiedades del plasma se coinciden con las del estado gaseoso, ¿vale? Tienen masa fija, como todos los estados, porque la masa es una constante, pero puede cambiar su volumen y también su forma. Entonces, ¿en qué se diferencian el gas y el plasma?
De ejemplo de plasma os he puesto aquí una pequeña bola de plasma de estas que podemos encontrar pues, en los museos de ciencia principalmente, pero también podríamos pensar en una bola de plasma más grande, como pueda ser una estrella. Acordaos que las estrellas están hechas de plasma y por eso el plasma es el estado más frecuente en el universo en realidad, aunque en nuestro pequeño planeta sea más bien escaso. Bueno, la diferencia es que mientras que el estado gaseoso está formado por partículas neutras, ya hablaremos más tarde de qué es esto de las partículas, el plasma en cambio está formado por partículas con carga eléctrica, y eso hace, por ejemplo, que el plasma pueda interaccionar con imanes, con campos magnéticos. Esto le confiere unas propiedades que lo diferencian claramente del estado gaseoso. ¿Cómo podemos cambiar el estado de un material? Normalmente lo hacemos calentándolo o enfriándolo. Por ejemplo, sabéis que a la presión atmosférica habitual, el hielo se funde a 0 grados Celsius. Esa sería su temperatura de fusión. Si seguimos calentando el hielo ya fundido, o sea, el agua, hasta los 100 grados Celsius, empezará a hervir. Esto se conoce como temperatura de ebullición. Estas propiedades son específicas, es decir, nos permiten distinguir una sustancia de otra. Es cierto que el agua funde a 0 grados y hierve a 100, pero si nos vamos a otras sustancias tendremos puntos de fusión y ebullición diferentes. Por ejemplo, el oxígeno es un gas a temperatura ambiente. Eso significa que su temperatura de ebullición tiene que ser muy baja. Efectivamente, la temperatura de fusión del oxígeno es de 223 grados Celsius bajo cero. Y la temperatura de ebullición, es decir, la temperatura a la que se vuelve gas, es de menos 183 grados Celsius. Por otra parte, si nos vamos a una sustancia que sea sólida a temperatura ambiente, como es el hierro, esperaremos que su temperatura de fusión sea muy elevada. Y efectivamente, la temperatura de fusión del hierro es de 1535 grados Celsius. Y la ebullición sería 2750 grados Celsius. Fijaros qué temperaturas tan grandes. Mientras se produce un cambio de estado, la temperatura pues no varía, porque si no, no podríamos hablar de temperatura de fusión y de ebullición características. Ahora bien, hay otra forma de cambiar de estado de la materia. Podemos hacerlo modificando la presión. De esta forma podemos conseguir que el agua hierva a 30 grados Celsius, os dejo aquí un enlace a un vídeo en el que lo demuestran, o también que el agua hierva por encima de 100 grados Celsius. Es básicamente lo que sucede en una olla a presión que todos tenemos en nuestras casas. ¿Vale? ¿Cómo conseguir que el agua hierva a una temperatura más baja de la habitual? Pues simplemente disminuyendo la presión, es decir, calentando el agua en un recipiente en el que hayamos extraído el aire, en el que hayamos hecho el vacío. ¿Cómo conseguir que hierva por encima de 100 grados Celsius? Pues todo lo contrario, aumentando la presión, y eso es lo que hacemos cuando nosotros cerramos la tapa de la olla a presión de forma hermética. Nos han salido ya dos cambios de estado, la fusión y la ebullición. Aquí tenéis un resumen de los cambios de estado básicos, ¿vale? El paso de sólido a líquido se llama fusión y el cambio inverso se llama solidificación. La fusión y la solidificación ocurren a la misma temperatura, es decir, es cierto que el hielo se derrite a 0 grados Celsius, pero también es cierto que el agua se congela a 0 grados Celsius. Todo depende de si estamos calentando o enfriando. El paso de líquido a gas se llama vaporización y el proceso inverso se llama condensación. La vaporización tiene, digamos, dos subtipos. La ebullición, que es la que sucede a una temperatura determinada, es lo que en el lenguaje cotidiano conocemos como hervir, y por otra parte la evaporación, que puede suceder a cualquier temperatura. Si nosotros dejamos un vaso con agua en un sitio en el que pueda estar tranquilo durante mucho tiempo, veremos cómo el nivel del vaso va bajando poco a poco. Y eso no significa que haya llegado a hervir. Simplemente parte del agua se evapora, se convierte en gas. A esto tenemos que añadir la sublimación, que es el paso directamente de sólido a gas. ¿Os acordáis de los cometas de los que hablamos en la primera evaluación? Decíamos que estaban compuestos por hielo sólido, que en el momento en el que se acercaban al Sol, se calentaba y se convertía directamente en gas, se sublimaba, formando así la cola del cometa. El proceso inverso se conoce de forma muy original como sublimación inversa o también como deposición.
¿Por qué en los cometas el agua se sublima en vez de primero fundirse y luego vaporizarse? Pues porque como los cometas no tienen atmósfera, la presión es muy baja. Ahora tendríamos que incluir dentro de este esquema el cuarto estado de la materia, el plasma. Si nosotros calentamos un gas, lo podemos convertir en plasma ionizándolo. El proceso inverso, en el que un plasma se convierte en gas, se llama desionización o recombinación. Aquí todos los cambios que van hacia la derecha, es decir, que están en naranja, son cambios que requieren que nosotros aportemos energía, es decir, que calentemos. Mientras que todos los cambios que van hacia la izquierda, que están en azul, son procesos que liberan energía, es decir, de los que nosotros podemos obtener energía. Tened presente que cuando nosotros enfriamos algo, lo que estamos haciendo en realidad es quitarle energía. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una sustancia en estado gaseoso, como pueda ser vapor de agua, quitándole energía, podemos conseguir que empiece a condensar. Para eso tendremos que alcanzar su temperatura de ebullición. Es decir, si tenemos un gas, yo que sé, a 150 grados, y lo enfriamos hasta los 100 grados Celsius, el vapor de agua que contenga empezará a formar gotitas. Así se forman las nubes. Esas gotitas de líquido, si las seguimos enfriando, llegará un momento que se vuelvan sólidas. Entonces habremos alcanzado la temperatura de fusión. Cuando las gotitas en el aire se vuelven sólidas, pues dan lugar al granizo o a los copos de nieve, dependiendo de las condiciones de solidificación. Estos procesos en los que calentamos o enfriamos una sustancia y su temperatura cambia, y también puede incluso cambiar su estado de agregación, nosotros los podemos representar con gráficas. Aquí tenemos una curva de calentamiento, que es una gráfica que muestra cómo la temperatura de una sustancia cambia cuando nosotros la calentamos. Fijaros que en el eje horizontal, en matemáticas el eje X, hemos representado el tiempo y en el eje vertical hemos puesto la temperatura. Al principio, la sustancia está a una temperatura por debajo de 0 grados y nosotros empezamos a calentar, así que la temperatura aumenta hasta llegar aquí a 0 grados. Y de pronto hay un escalón. Ese escalón, en el que la temperatura no cambia, representa un cambio de estado. Hemos dicho antes que la temperatura en un cambio de estado es fija. Fijaos que en este caso sucede a 0 grados Celsius, que es justo la temperatura de fusión del agua. O sea que parece que la sustancia que estamos calentando es agua, pero vamos a seguir calentando para ver si efectivamente lo es. Si nosotros seguimos calentando, llegará un momento en el que alcancemos otro escalón. Este escalón representa otro cambio de estado, en este caso la ebullición. ¿A qué temperatura sucede este cambio de estado? Si nos vamos al eje vertical, vemos que sucede a 100 grados. Esta sería la temperatura de ebullición de la sustancia que estamos calentando. O sea que sí, en este caso es agua, porque se funde a 0 grados y hierve a 100 grados. Hemos dicho que estas temperaturas son características del agua, así que acabamos de identificar la sustancia. Las rampas inclinadas son tramos en los que la temperatura cambia. Como cambia, no puede haber un cambio de estado, así que son tramos en los que la sustancia tiene un estado determinado. En el primero sería sólido, en el segundo líquido y en el último gas. Por lo tanto, a partir de una curva de calentamiento, nosotros podemos leer las temperaturas de fusión y de ebullición de la sustancia involucrada. Y si tenemos además una tabla que nos dé las temperaturas de fusión y de ebullición de distintas sustancias, podemos llegar a identificarla. Bueno, esto está muy bien, pero todavía no hemos explicado por qué suceden los cambios de estado. Para eso vamos a introducir un modelo científico. Un modelo es parecido a una teoría, es una descripción simplificada de la realidad con la que los científicos intentan comprender un problema complicado. El problema que queremos entender en este caso es por qué se producen los cambios de estado. Y el modelo que los científicos tienen para explicarlo es el cinético molecular. La base de este modelo es que si nosotros pudiéramos observar con un microscopio muy potente la materia, comprobaríamos que está formada por partículas. Partícula viene de parte, o sea que estas partículas serían partes muy pequeñas. Nosotros las vamos a representar como bolitas. Entonces, según este modelo,
toda la materia está formada por partículas como estas. Estas partículas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, que os recuerdo que eran combinaciones de átomos, como la molécula de agua, que era una combinación de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. O pueden ser también iones, que os recuerdo que eran átomos que han perdido electrones. También pueden haberlos ganado. Bueno, esa sería la parte molecular del modelo. Ahora vamos con la parte cinética. Estas partículas, que veis que están ahí muy ordenaditas, en realidad no están quietas, sino que están moviéndose. En un sólido, como las partículas están tan juntas, las partículas no pueden irse muy lejos. Al moverse rápidamente se encuentran con otra y vuelven a su posición. Así pues no se desplazan, simplemente vibran. Este sería el movimiento de las partículas en un sólido, pero ¿qué pasaría en un líquido? En un líquido las partículas están un poquito más separadas y se mueven más, se desplazan, no tienen una posición fija alrededor de la cual están vibrando. Por último, en un gas, las partículas están muy separadas y se mueven libremente en línea recta, hasta que chocan con otra partícula o con las paredes del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, las partículas son las mismas en los tres estados, lo que cambia es cómo de separadas están y cómo se mueven. En un sólido, las partículas están muy juntas y no se desplazan, simplemente vibran a partir de posiciones fijas. En un líquido, las partículas están un poquito más separadas y tienen más libertad de movimiento. Esto es lo que permite que los líquidos fluyan y se adapten a la forma del recipiente que los contiene. Sin embargo, como todavía están bastante juntas, el volumen de los líquidos sigue siendo fijo. Por último, en el gas, las partículas están tan separadas y se mueven tan rápido que tienden a ocupar todo el recipiente que lo contiene. De esta forma puede cambiar tanto su forma como el volumen. Esto que os acabo de decir lo tenéis resumido en esta tabla. Cuando nosotros calentamos una sustancia, lo que hacemos es que sus partículas se muevan más rápido. Si calentamos un sólido, las partículas empezarán a vibrar tanto que ya se salgan de sus posiciones y entonces se estará produciendo la fusión, se estará convirtiendo en un líquido. Si calentamos el líquido, llegará un momento en que las partículas que sean más rápidas se separen de las demás, entonces se estará produciendo la vaporización. Vamos a ver una simulación que ilustra estos conceptos. Bueno, me he metido en el enlace que teníais en la diapositiva y he llegado a esta especie de libro de texto virtual que incluye algunos experimentos que podéis hacer si tenéis curiosidad. Si nos vamos al apartado de estados y dentro de él al de cambios de estado, fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos un vaso de precipitados en el que han metido hielo y un termómetro. Si os fijáis, el termómetro marca una temperatura por debajo de 0 grados Celsius. Vale. Debajo del vaso tenemos este mechero con el que podemos calentar el hielo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues os lo podéis imaginar. Al principio tenemos el hielo en estado sólido, así que las partículas vibran alrededor de posiciones fijas. Según vamos calentando, llega un momento en el que algunas se salen de sus posiciones y empiezan a desplazarse. ¿Qué es lo que ha pasado? El hielo se está empezando a fundir. Hemos llegado a 0 grados. Si seguimos calentando, cada vez más partículas se salen de sus posiciones. El nivel de líquido crece. Llega un momento en el que ya toda el agua está en estado líquido. Y fijaos que algunas partículas que se mueven muy rápido consiguen escapar. Como se mueven tan rápido, se separan de las demás. Esto sería vapor de agua, mientras que esto sería agua líquida. Pero todavía no hemos llegado a 100 grados, así que esto es evaporación, no es ebullición. Ahora ya ha empezado a hervir. Se está produciendo el paso a estado gaseoso en todo el recipiente. ¿Vale? Fijaros que cada vez más partículas escapan y se convierten en vapor de agua. Mientras tanto, las partículas de líquido se mueven muy rápidamente. ¿Por qué? Porque están muy calientes. Ahora ya ha llegado un momento en el que toda el agua se ha evaporado y solo tenemos vapor. ¿Vale? Esta simulación no es exactamente lo que está ocurriendo aquí, porque aquí es como si hubiéramos puesto una tapa en el recipiente, de forma que las partículas chocan contra la tapa y no se pueden escapar. Bueno, espero que con esta simulación os haya quedado todo mucho más claro. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, solo tenéis que escribirme y lo dejamos aquí por esta semana. Bueno, cuidaos mucho y nos vemos.